Antonia Blau, la directora del Goethe-Institut, y bueno, estamos aquí porque este año ya llevamos 66 años, así que vamos a celebrar el cumpleaños del Goethe-Institut en Madrid. Son tiempos tensos debido a la situación geopolítica, financiera, pero entonces para nosotros también es un momento de reflexionar, ¿no? De reflexión y de pensar sobre el papel del Goethe-Institut en el pasado, pero sobre todo también en el presente y en el futuro. Así también estoy muy contenta de estar aquí con muchos amigos, con muchos socios, con muchos compañeros que nos han acompañado durante todos estos años y que también pueden testimoniar de la labor del Goethe-Institut aquí en Madrid y en España. El Goethe-Institut ha sido una parte muy importante de la vida cultural del país, pero sobre todo de la ciudad de Madrid, como un lugar de encuentro para intelectuales, para artistas, para científicos, académicos, pero también, claro, para los estudiantes del alemán y para la gente interesada en Alemania. Así, también durante la dictadura y la transición española, el Goethe-Institut fue un lugar importante de intercambio y también un punto de encuentro también para posiciones diferentes, como podemos decir a lo mejor un refugio seguro, ¿no? para debatir. Cuando celebramos aquí los 60 años del Goethe-Institut, entonces hace 6 años, Fernando Savater se recordaba: en el Goethe-Institut de Madrid recibimos nuestra socialización política e intelectual. Ahí confrontábamos nuestras posturas y exposábamos la España futura en discusiones interminables. Y así, bueno, quería también preguntar a Fernando Vallespín de contar un poco de este periodo, pero también un poco de hablarnos sí, del papel del Goethe-Institut en este momento. Sí, y en este momento también, ¿no? Y también. Bueno, es un pequeño embarque, pero yo recuerdo el Goethe-Institut como una prolongación casi natural de mi estancia en el Colegio Alemán de Madrid, precisamente, ¿no? Y como tenía ese vínculo, pues lógicamente lo cultivé más que otros lugares. Yo destacaría dos cosas, ¿no? Una primera fase donde, bueno, tú lo has dicho, era un pequeño oasis, ¿no? Donde era posible, en una época todavía de bastante represión política, donde era posible escaparse, por un lado, de la censura. O sea, aquí se podían ver películas que normalmente no se hacían públicas fuera, y sobre todo donde se podían tocar muchos temas que estaban un tanto tabuizados, ¿no? De mucho contenido político, algunas veces no, que explícitamente no eran temas políticos, eran temas más culturales, pero que daban lugar después a una discusión política, ¿no? La característica fundamental, como sabéis todos, de la transición política española era que la sociedad española estaba mucho más avanzada de lo que estaba el propio régimen, ¿no? Que había esa especie como de contraste entre una evolución natural de la sociedad y un régimen que se había quedado mucho más en el pasado, y entonces, claro, había como una necesidad de encontrar foros donde poder expresar realmente lo que la ciudadanía estaba deseando, ¿no? Y yo tengo un doble recuerdo, que es el que más me interesa resaltar aquí, que es el Goethe-Institut. Lo asocio mucho a, primero, discusión político-social, porque no solamente era discusión política, sino que había muchos problemas sociales que se tocaban aquí, donde los invitados y el propio público podía participar hablando de una manera en la que igual no se atrevía a hablar en otros foros. Y luego el segundo punto que también quiero destacar, que a mí sobre todo me alimentó mucho, es pensamiento, ¿no? O sea, yo creo que en pocos lugares de España han venido tantas figuras de primera fila, de la filosofía, sobre todo, como aquí, ¿no?
Y yo creo que, bueno, bueno, yo soy politólogo, lo digo antes, aunque mi especialidad es la teoría política, con lo cual es un enfoque más filosófico, político, ¿no? Entonces yo eso lo recuerdo muy bien. Y luego hubo un momento que coincide con la elaboración de nuestra Constitución, es decir, desde el año 76, sobre todo el año 77, donde, digamos, no solamente el Goethe, sino también la propia embajada alemana, fueron sede de importantes discusiones de tipo constitucional. Y, bueno, todo el mundo sabe que la Constitución española ha copiado muchas cosas a la Constitución alemana, particularmente, no solamente la moción de censura constructiva, esta que vivimos con Sánchez, sino también, digamos, el propio rol del Tribunal Constitucional. O sea, son dos constituciones que ponen fin a una dictadura y que, por tanto, lo que tratan es de asegurar un conjunto de garantías, ¿no?, de derechos. Entonces, claro, la aportación alemana a este respecto fue absolutamente fundamental y aquí, por tanto, pues se juntaban políticos con juristas barra constitucionalistas, con gente del mundo del pensamiento y del mundo de la cultura, ¿no? Por tanto, había un abanico muy grande, ¿no?, dentro del cual uno podía elegir aquello que más le pudiera interesar en cada momento, ¿no? Y luego, cuando uno se fue haciendo ya más mayor, como era mi caso, pues incluso me invitaban a alguna cosa, y yo recuerdo una invitación que recuerdo con verdadero espanto, verdadero horror, con pánico, que fue una vez que me invitaron a dar una ponencia teniendo delante a gente como Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, todos sentados así en una fila, Donald Davidson, John Searle, que es el mejor filósofo del lenguaje. Era un seminario sobre filosofía de la acción y la comunicación. Yo debía tener 27 años, una cosa así, de repente veo a todo ese público y tengo que enfrentarme a ese público, y eso no se lo perdono al Goethe, aunque por otra parte yo creo que ya me quitó el miedo frente a cualquier tipo de auditorio que pudiera encontrarme en el futuro. Además, lo peor de todo fue que en el momento en que yo acabo, levanta la mano Habermas y no hace una pregunta desde el auditorio, sino que se sentó al lado mío, empezó a despotricar y yo le entendía mal, porque como todo el mundo sabe, pues no tiene un verbo así, ¿no?, muy claramente definido, y entonces yo en el fondo, además, el miedo pues incrementó porque no sabía realmente si le estaba contestando a lo que él había dicho. Bueno, esto es una pequeña anécdota, pero bueno, muestra lo que era capaz de aportar. ¿Quién en Madrid hubiera tenido la capacidad de traer a ese grupo, ¿no?, tan puntero de pensadores, ¿no? O sea, y eso se lo puede permitir el Goethe. Yo creo que hay algo que no podemos olvidar, y es que es una institución que está inmersa dentro de la estructura cultural, mediática, política, social de su país de origen. O sea, que es algo mucho mayor, mucho más extenso, mucho más profundo, que no simplemente una institución dirigida al cultivo de la lengua alemana, ¿no? Aunque yo también he venido aquí después del colegio porque tenía cierto mono con la literatura alemana, a algún curso de literatura del que participé y del que guardo muy buen recuerdo, ¿no? O sea que digamos, es una institución comodín, es decir, sirve para satisfacer muchas funciones distintas y, volviendo otra vez a la pregunta inicial, que es la que ha servido para que yo empezara a enrollarme, fue clave, verdaderamente, en ese momento tan delicado como el de la transición. Yo incluso diría que previo a la transición, ¿sí? Es decir, en los primeros años 70, que es cuando realmente, digamos, en España empezó a moverse ya la sociedad en la dirección que luego después acabaría teniendo, ¿no? O acabaría siguiendo, ¿no?, que es la de promover
foros de discusión y la de empezar a imaginar un país diferente, ¿no? Y claro, Alemania, como también tuvo que pasar por un proceso similar al nuestro, en situación más dramática, pero bueno, no dejó de ser el tránsito de un sistema autoritario a un sistema democrático, pues creo que nos aportó muchas herramientas que fueron fundamentales en aquel momento. Muy bien. Bueno, entonces volvemos un poco al trabajo del Goethe-Institut, porque claro, la idea sobre todo es de presentar una imagen actual, pero a través justamente de los discursos que pueden ser artísticos, culturales, pero también sociales, políticos, filosóficos, contemporáneos, y ponerles en un diálogo con la realidad española. Creo que eso siempre es muy importante, ¿no? De tener este diálogo y también de tener como un espacio para negociar, porque tampoco, claro, las perspectivas alemanas son como unívocas o todas como claros, simplistas. También los discursos alemanes ya son como plurales y también contradictorios a veces, ¿no? Y por eso creo que es muy importante de tener este espacio de negociación. Y tenemos esta palabra tan alemana de Vergangenheitsbewältigung, de reconciliarse con el pasado, que ha ocupado el arte y la cultura alemana desde hace la Segunda Guerra Mundial. Y luego, otra vez, con la reunificación, la identidad alemana se ha transformado y en un senso y en otro los alemanes tuvieron que reconciliarse otra vez con su propia imagen. Y hoy creo que este tema también de la memoria histórica, sigue muy relevante, aún con otras posiciones que tal vez antes eran estaban más marginadas, sobre todo del Global South, como decimos en Alemania, del sur global, pero sigue, ¿no? como temática, como muy presente. Y creo que también en el diálogo hispano-alemán esta temática de la memoria histórica, pero también otros temas de migración, de desigualdades sociales, Europa, la crisis, el populismo, pero también cuestiones un poco más, a lo mejor, como optimistas, ¿no? de cómo podemos diseñar nuestras sociedades de una forma plural, participativa, creativa y más sostenible. Y bueno, menos mal que estos debates ya no se desarrollan solo en una escala nacional, pero sobre todo europea y también mundial, y ahí creo que estas temáticas también son muy importantes para el diálogo hispano-alemán. Y entonces, claro, en ese sentido también el Goethe-Institut ha desarrollado su labor a lo largo de los años, y para daros algunos ejemplos de nuestros programas, creo que el trabajo desde el 70 de la Cinemateca fue muy importante y todavía lo es, porque al final es gracias a este trabajo que las películas como más antiguas, pero también contemporáneas, han llegado en todos los rincones, ¿no? de España, y continúan a la fecha de hoy, que ya con muchas otras instituciones que ya no tienen archivos, ¿no? Creo que también este trabajo es importante. Otro ejemplo es el programa de ayudas a la traducción. Estamos aquí en la biblioteca del Goethe-Institut y durante más de 40 años el Goethe-Institut ha colaborado en la traducción de más de 6.000 libros en 45 idiomas, y allí entre ellos cerca de 1.000 traducciones al español. Hoy, por ejemplo, nuestro programa de residencias es muy importante para nosotros, porque pensamos que justamente la posibilidad de intercambiar ideas, de coproducir, de copensar, para todo eso necesitas tiempo, ¿no? Necesitas tiempo también para crear confianza, y eso no se puede hacer en un evento de una noche. No queremos exportar, ¿no? como artistas o opiniones o algo, pero queremos facilitar cooperaciones en el largo plazo, fomentar entendimiento.
Y por eso, claro, todos los socios españoles, todas las instituciones son muy importantes. Españoles digo, pero también europeos, porque también tenemos unos socios europeos con nosotros hoy. Y se fueron profundizando poco a poco. Entre otros, tenemos unas muy buenas relaciones también con el Instituto Cervantes, que se manifiestan en unos encuentros hispano-alemanes que se celebran cada 2 años, ya desde el 2002, entre Madrid y Berlín. También tenemos un acuerdo de cooperación desde el año 2006 con la Comunidad de Madrid, y ahí la idea fue de desarrollar programas profesionales, ¿no? Sobre todo bilingües, también una formación continuada para profesores, y bueno, también un apoyo para la preparación de materiales didácticos, una cooperación en proyectos de intercambio. En el 2008 se fundó lo que se llama OINIC, el Cluster OINIC España, que es la red de los institutos culturales europeos, y ahí también los institutos tenían la posibilidad de cooperar ya en un nivel europeo aquí en Madrid. También en el 2008 fue creada la iniciativa PASH, Partnerschulen, los colegios socios para el futuro, es el nombre en español. Y ahí tenemos 8 centros educativos que forman parte de esta iniciativa, que son colegios con un enfoque en el alemán, entre ellos Francisco Giner de los Ríos, Cardenal Cisneros y Isabel la Católica. Porque claro, el idioma en general ha siempre sido un eje importante de nuestro trabajo. Y ahí, claro, enseñar un idioma no es solo memorizar vocabulario, pero también es, ¿no?, informar sobre el país, las regiones, las tradiciones, pero también como unas cosas, una sensibilidad intercultural. Solo en los últimos 10 años, más de 30.000 estudiantes han asistido en nuestros cursos aquí en la casa, y más de 31.000 se presentaron a uno de nuestros exámenes. Así, muy bien. Y los alumnos no son solo adultos, pero sobre todo en este momento hay mucho interés de los jóvenes, de los niños, y eso también es muy bonito porque es un poco el futuro, ¿no? Y claro, también tenemos una gama de cursos para empresas, y tenemos proposiciones online y también en físico. Y ahí me gustaría pedir a Aurora Mínguez, ex corresponsal de Radio y Televisión Española en Berlín y en París también, bueno, de hablarnos un poco de tu relación con el Goethe-Institut, con el alemán, y qué el impacto tenía aprender el alemán aquí por tu vida. Bueno, prácticamente mi carrera profesional como corresponsal se la debo de alguna manera al Instituto Goethe. Yo fui alumna aquí en los años 80, creo que empecé en el año 81, y fui alumna, digamos, presencial prácticamente hasta el año 88, que fue cuando empezó la perestroika y cuando empecé a cubrir los países del este. Y entonces mis jefes pensaron, bueno, esta que sabe un poco alemán, pues la mandamos ahí y ya se las apañará como pueda, ¿no? Yo llegué al Instituto Alemán por una razón muy particular. Primero, mi primer viaje al extranjero fue a Israel, entonces no había relaciones diplomáticas entre España e Israel, pero yo tenía un especial interés en ir a ese país porque mi abuelo, que era un gran lector, devoraba libros sobre Alemania, sobre los judíos y sobre la Segunda Guerra Mundial. Y yo de alguna manera me empapé de ese interés. Entonces, bueno, me parecía normal el primer contacto con el mundo israelí. Pero en el camino hice escala en la ciudad de Viena y me enamoré de esa ciudad, absolutamente. Y dije, la próxima vez que venga a esta ciudad, yo entenderé algo de lo que está en los carteles y por la calle. Y así es como llegué al Instituto Alemán. Me encontré un instituto que entonces no era, digamos, el más
hit, el que estaba más a la moda, ¿no? Aquí la verdad es que veníamos, estoy hablando del año 81, 82, gente rara, gente que estudiaba filosofía, filología, derecho, pero sobre todo mucho filósofo, músicos también, alguna psicoanalista, por ejemplo, que quería aprender y leer sobre todo a Freud en su lengua materna. Y yo venía simplemente por la admiración al mundo judío de la Europa de entreguerras, a ese Kafka, Musil, aquel mundo de ayer, lo que decía Stefan Zweig, que para mí era como una referencia cultural. Y en este instituto yo no solamente aprendí la gramática alemana, que efectivamente era muy frustrante, el primer año prácticamente no eras capaz de decir nada más allá de Guten Tag, sino que aprendí muchísimo de Alemania, y es algo que realmente creo que en este instituto en aquel momento se hacía de una manera formidable, porque en España se siguen teniendo muchísimas ideas falsas sobre Alemania, sobre los alemanes, y aquí yo aprendí cuál era la realidad, y además me dieron la oportunidad. Entonces había becas para los mejores alumnos, no sé si sigue habiéndolas, pero yo tuve la oportunidad de ir 2 veces con becas a Alemania, la primera vez en la Selva Negra y la segunda vez al sur de Múnich. Y entonces fue no solamente estudiar, sino ver sobre el terreno cómo funcionaban los alemanes en una Alemania que entonces estaba dividida. Y aquí viene lo que tú mencionabas antes. La idea de cómo en aquel entonces, en los años 80, Alemania era un país dividido, un país que tenía muy poco protagonismo político por razones evidentes, pero donde había todavía en ciertas clases intelectuales y sobre todo en ciertos profesores que daban clases aquí, que eran realmente gente muy comprometida, ellos no solamente nos hablaban del dative y el accusative, sino que nos hablaban del trauma que suponía la separación, del ansia que había de conocer el otro lado. Recuerdo que en el año 87 hubo una exposición organizada por la entonces Embajada de la República Democrática Alemana aquí en España, porque Berlín, los 2 Berlines y Madrid eran ciudades partners, ciudades socias. Entonces hicieron aquí en Colón una exposición de Berlín Este. Y recuerdo los profesores del Goethe yendo allí a ver qué es lo que ofrecían del otro lado. Aquellos profesores, y sobre todo aquellas profesoras, y tengo 2 en mente que para mí fueron extraordinarias, me enseñaron el dolor de los alemanes, el trauma, la esperanza de que las cosas podrían ser mejor. Vivimos en aquellos años el nacimiento del movimiento verde, del Partido Verde. Vivimos también el renacer de un cierto feminismo, aunque era un feminismo. Claro, en España estaba el feminismo dando los primeros pasos, en Alemania ya llevaban bastante tiempo con ello, ¿no? Pero un feminismo que una de las profesoras, sobre todo, nos transmitía a través de una revista que sigue existiendo, la revista Brigitte. Pero para los que estábamos empezando... Sí, está ahí. Para los que estábamos empezando y no éramos capaces de leer muchas cosas, Brigitte era una manera de realmente leer en alemán cosas que eran relativamente... y algunas eran... Pues claro, ahí se hablaba, por ejemplo, de aborto. Se hablaba, por ejemplo, de las relaciones de los alemanes o las alemanas que se casaban con gente de otras razas, de otras culturas, y lo que eso suponía de problemas. Luego había, claro, la famosa Brigitte Diet, ¿no? La dieta Brigitte todos los años, porque bueno, había que ser delgado y estas cosas. Pero, quiero decir que esto era, como digamos, la casa cultural de Alemania no oficial, en donde realmente si tú tenías interés podías aprender muchísimas cosas sobre la sociología alemana, sobre la política alemana. El tema, por ejemplo, del cine en aquellos años fue cuando llegaron a España las primeras películas de Schlöndorff, de Fassbinder, de Margarete von Trotta, con aquellas en fin, películas fascinantes, Eleanor de Katharina Blom, en fin, todas esas cosas. Hay también otra cosa que a mí personalmente me dejó muy marcada, porque yo soy una persona de letras, y los cursos de literatura que aquí había, es decir, cuando ya estabas en un nivel Mittelstufe y empezabas ya a leer y a diseccionar los textos, aquello era un placer extraordinario, porque no era solamente ver la estructura verbal de la frase, sino que era lo que había detrás y cómo los profesores
te iluminaban sobre el contexto histórico, el contexto sociológico de esa obra. Eso me parecía extraordinaria. Y bueno, tuve la suerte de que, porque era tan rara que sabía un poco de alemán y había estudiado en el Collège francés y luego había estudiado inglés, que cuando llegué a Radio Nacional de España, pues dijeron, bueno, pues a lo mejor puede valer para corresponsal. Aunque bueno, está claro que las empresas periodísticas entonces, ahora ya es muy difícil tener corresponsales fijos, pero entonces, digamos, si sabías una lengua, bien. Si no la sabías, pues decían, ya se las apañará. Y yo aterricé en el año 92, entonces en Bonn, como corresponsal, y afortunadamente estaba en condiciones de poder leer la prensa y enterarme cuando por las mañanas enchufaba la radio estatal, Deutschlandfunk. Y todo ese conocimiento sociológico que yo había adquirido aquí me valió enormemente para ser luego corresponsal los 17 años que estuve en Alemania en diferentes periodos. Sobre todo para destrozar los mitos que hay sobre los alemanes puntuales, los alemanes súper organizados, la armonía. Bueno, en fin, el tema del consenso, efectivamente, de eso tenemos todavía en España mucho que aprender. Pero sin esos conocimientos yo nunca hubiera sido la corresponsal que llegué a ser. Y eso se lo agradezco a esta casa y a todos vosotros. Muchas gracias, Aurora. También estamos muy orgullosos porque las instituciones españolas han premiado el papel del Goethe-Institut. Así, en el año 2005 fuimos galardonados con el premio Minerva del Círculo de Bellas Artes, y también junto a otros institutos culturales europeos, el British Council, el Instituto Cervantes, la Alianza Francesa, el Instituto Camões, hemos recibido el premio de Príncipe de Asturias de Comunicación en Humanidades. Pero bueno, vamos a hablar un poco del programa de los días 2, 3 y 4 de marzo, que serían un poco el momento de celebrar, y allí vamos a invitar a todos, a todas, para hablar un poco justamente sobre todo también del futuro del Goethe-Institut. Después de la cancelación del año pasado, porque inicialmente queríamos celebrar los 65, claro, ¿no? años el año pasado, pero debido a la situación muy tensa que hemos mencionado al inicio, teníamos que cancelarlo. Esta celebración de este año es posible gracias al apoyo de la Asociación de los Amigos del Goethe-Institut en España, que es una asociación donde están empresas, pero también individuales, empresas con sede en España, tampoco son solo alemanes, también hay empresas españolas que nos apoyan para realizar unos proyectos. El 2 de marzo vamos a empezar con una película justamente de Fassbinder, Angst essen Seele auf, todos nos llamamos Ali, del año 74, que se centra justamente un poco de la vida de los Gastarbeiter, ¿no? los hemos llamado en Alemania Occidental. El viernes 3 de mayo empezamos un poco con una inauguración oficial. Tenemos a la embajadora de la República Federal de Alemania en España, también la presidenta del Goethe-Institut, el vicepresidente justamente de la Asociación de los Amigos del Goethe-Institut, y luego una primera mesa redonda para hablar de las relaciones culturales hispano-alemanas a través de los tiempos. ¿Qué retos para el futuro? Y allí tendríamos a Fernando Vallespín, también al comisario del Festival Flipas, con quien trabajamos desde hace muchos años, Mateo Fijó, y el periodista alemán Paul Inday. Luego, después de esta mesa, tendríamos la presentación o la intervención de los residentes que están en el Centro Dramático Nacional, porque nos parece que es un ejemplo estupendo para hablar justamente del impacto y de la importancia de un programa de residencias y por qué trabajamos muy estrecho y muy bien con el CDN. En el sábado del 4 de marzo invitamos primero a un desayuno para
despertarnos, pero luego tenemos más bien una discusión sobre España, Alemania y Europa y el papel de los institutos culturales frente a los desafíos globales. Entre Carola Lenz, que es la presidenta del Goethe-Institut, e Ignacio Olmos, el director del Instituto Cervantes de Berlín y también el coordinador de todos los centros del Instituto Cervantes en Alemania, también con la presencia de Carmen Noguero, la secretaria general del Instituto Cervantes. Y luego tendríamos una mesa con, para mí, las personas las más importantes, las artistas, los autores, y hemos invitado a personas que están de un lado y del otro. Entonces la mesa se titula Sentirse de un lado y de otro, biografías de artistas hispano-alemanes, porque creo que es sobre todo a través de ellos, ¿no?, que podemos entender también las realidades entre y también, claro, los desafíos, los problemas entre los dos países. Esta mesa sería moderada por Paul Ingday, y ahí participarán, entre otros, el autor y traductor Ivonne Zubiaur y la coreógrafa Ana Lessing-Menjivar, que será en residencia en este momento aquí en el Goethe-Institut. Y luego a la 1:30 más o menos vamos a terminar la jornada con una intervención de danza site-specific a cargo de la Veridera. Al mismo tiempo, durante el mes de marzo, tendríamos un poco un enfoque sobre el Leseland DDR, RDA, país lector, y la idea es de descubrir o de visitar un poco este país desaparecido a través de su literatura, a través de sus libros. Tendríamos una exposición de carteles que va a permitir de redescubrir unas lecturas y también de reexplorar un poco la historia de la RDA en el espejo de su literatura. Pero alrededor de esta exposición también se van a organizar muchos eventos, charlas, también visitas guiadas de la exposición y también proyecciones de películas como de Coming Out el 7 de marzo, Cuando Soñamos el 14 de marzo y bueno, 2 charlas, Nada de Mariconadas, el día 9 sobre los aspectos queer de la literatura de la RDA y una mesa redonda sobre las escritoras de la RDA el 23 de marzo. Luego también un congreso en la Complutense el 11 y 12 de abril. Y ahí colaborarán la Universidad Complutense, pero también la Asociación Colegial de Escritores de España. Y entre otras va a tener un papel muy importante durante todos estos eventos. Ivonne. ¿Papel doble? Sí, un papel doble. Entonces, Ivonne te dejo. Gracias, Antonia. Yo también tengo mucho que agradecer al Goethe-Institut y también la posibilidad de darlo a conocer un poco aquí, porque efectivamente yo llevo ya 15 años publicando traducciones de literatura de la extinta República Democrática Alemana. Y muchas de ellas no habrían sido posibles sin el apoyo del programa de ayudas a la traducción del Goethe. Esto me parece muy importante recalcarlo, porque yo también he estado en el otro lado, he vivido 20 años en Alemania y sé de las dificultades de publicar literatura española en Alemania, porque España a día de hoy no es capaz de poner en programa de ayudas a la traducción que funcione igual de bien. Sobre esto he tenido ocasión de disertar en distintos foros. El Goethe ha hecho posible muchas de estas publicaciones, digamos, minoritarias o contracorrientes. Sin embargo, ahora ha cambiado un poquito el clima político, porque desde la llamada reunificación, pues durante prácticamente 30 años, la mayor parte del discurso mediático, no el del Goethe, ciertamente, ha consistido en negar toda categoría literaria a la literatura de la antigua RDA, por motivos políticos, con el argumento falaz y que en España solo puede suscitar hilaridad, de que una literatura producida en una dictadura y bajo censura no puede ser buena. Esto en España nos tiene que sonar totalmente peregrino, pero esto se ha sostenido con toda seriedad, no solo en la literatura, sino también en las artes plásticas y en otras disciplinas artísticas en Alemania durante 30 años.
Y sin embargo, desde hace un par de años, pues ese discurso oficial ha girado y ahora de repente se trata de recuperar esa tradición que fue un referente para 16-17 millones de ciudadanos de la antigua RDA. Y yo quiero darle la vuelta al argumento, porque yo acabo de publicar en noviembre mi estudio sobre la literatura de la RDA y su sistema de censura, y lo que los estudiosos del fenómeno coinciden en señalar es que precisamente porque había una fuerte censura en los medios de comunicación de masas, en la prensa, en el cine, la literatura de la RDA asumía un papel vicario de opinión pública sustitutoria. Todo lo que no se podía tratar con libertad en la prensa o en la televisión o en los foros académicos en la universidad se dirimía de algún modo a través de la literatura de ficción. Y es con lo que notaba la literatura de la RDA de esa vitalidad y de ese arraigo ciudadano, porque los ciudadanos reconocían ahí un tratamiento de sus problemas más actuales y más acuciantes que les estaba escamoteando el discurso público. Y es lo que hacía que muchos de estos escritores fuesen figuras cívicas, mucho más allá de su papel meramente literario. Esto es lo primero que quería apuntar. Y lo segundo, que no es casualidad, y también habla muy bien de la labor de pluralización discursiva del Goethe, que las dos charlas en las que tengo el honor de participar, una sea sobre la dimensión queer de la literatura RDA, que es algo con lo que nadie asociaría a primera vista la memoria de la República Democrática Alemana, y sobre la literatura escrita con mujeres, porque la dictadura de la RDA y esta exposición que busca precisamente pluralizar, que viene auspiciada por la Fundación para el Afrontamiento de la Dictadura del ESD, así es su nombre oficial, que es una institución que tampoco tiene ningún paralelo en España conocido. Hay que recordar que efectivamente era una dictadura que reprimía por motivos políticos y que cercenaba en buena parte el discurso público, pero que era una dictadura que se reclamaba heredera de una tradición emancipativa, y concretamente en aspectos de género y en cuanto a la emancipación de la mujer. Esto no es una concesión al gusto actual. La RDA fue pionera y fue vanguardia en su marco legislativo, pero también en la práctica, en un montón de indicadores, o sea, desde el índice de ocupación laboral de las mujeres, de las facilidades para divorciarse, incluso de las encuestas de satisfacción sexual. Eso se puede estudiar, o sea, una y otra vez. Fernando es del ramo. No perseguiría lo que tengo. Una y otra vez se constataba que el índice de satisfacción sexual y de actividad sexual, incluso de las mujeres del este, era significativamente mayor que el de las del oeste. Mientras que hoy en día, por ejemplo, el consumo de pornografía sigue siendo muy inferior en los estados del este que en los del oeste. O sea, son indicadores que deberían dar que pensar. Y en cuanto a las relaciones, digamos, no heteronormativas o sexodivergentes, pues es que efectivamente la República Democrática Alemana, siendo una dictadura, fue pionera en abolir toda la persecución penal de las relaciones homosexuales, mientras que la RFA siguió castigándolas con penas de cárcel hasta el año 1969. Entonces, o sea, a mí me siento muy orgulloso de sacar a colación estos aspectos, y siempre insisto, no para reivindicar un régimen dictatorial que no lo merece, pero sí un montón de fenómenos que tenían lugar bajo esa dictadura, con los que muchos ciudadanos hoy se siguen identificando. Y siempre he pensado que la experiencia de un país como España, que padeció más o menos de forma paralela en el tiempo una dictadura de signo muy distinto, pues puede ayudar a un afrontamiento también más fresco. Por eso la idea del diálogo que fomentáis vosotros me resulta muy cercana, porque es un diálogo que puede enriquecer en las dos direcciones, ¿no? A la hora de buscar aspectos pues un poquito más divergentes de la versión en blanco y negro a la que tiende a reducirse el discurso público sobre el pasado. Entonces estoy muy orgulloso de participar en estas dos charlas. Muchísimas gracias, Iván. Gracias. Bueno, solo para terminar, quería decir que creo que de hecho la polarización de nuestras sociedades en un senso ha vuelto a aumentar en los últimos años, y entonces a lo mejor necesitamos más que nunca también hoy estos lugares, ¿no?, para intercambios, estos refugios seguros. Y así creo que este momento de reflexión también es urgente, pero también para estar preparados, ¿no?, para los próximos 66 años. Y también quería agradecer a unas personas aquí en la sala y también, claro, invitaros a decir también unas palabras si queréis.
hay Carsten Moser, que es el tesorero y también socio de la Asociación de los Amigos del Goethe-Institut. También tenemos a Fefa Noya, que es la directora adjunta del CDN. También hay Natalia Álvarez Simón, la directora del Conde Duque, también un socio de muchos años, también antes del Conde Duque, con quien colaboramos mucho. También tenemos a Isabella Neisinger, la jefa de cultura de la Embajada de la República Federal de Alemania, y Julián Ocaña, que es el director de la Alianza Francesa, y también hay alguien de muy cerca, un socio muy cerca en el nivel europeo, con quien hemos iniciado y desarrollado muchos proyectos europeos, al inicio franco-alemán, pero luego también muy europeo. Entonces, bueno, si hay preguntas, si hay otros comentarios, reacciones, eso es el momento.